Bien, jóvenes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, siempre considerando que hoy es lunes 12 de octubre del año 2020, para concentrarnos en la unidad didáctica número 2 y en el tema número 11, la tipicidad y su ausencia, en una primera parte, por favorcito. Les pido que vayan poniendo su asistencia en el chat respectivo a fin de considerar la misma. Y comparto con ustedes la pantalla para que veamos lo que corresponde a la actividad de hoy. Simplemente señáleme si se está viendo, por favorcito. Sí, doctor, se ve. ¿Se ve? ¿Se está mirando? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien, perfecto. Vamos a poner en modo de presentación, ¿ya? Para que tengamos ahí el contenido. Perfecto. Bien, simplemente señáleme si se ve, por favor. Sí, doctor, se ve. Perfecto, vamos a poner en modo de diapositivas. Perfecto. Muy bien, vamos a concentrarnos entonces a partir de este momento en lo que respecta a la tipicidad y su ausencia. Recordemos algunos elementos importantes, jóvenes, y es que de acuerdo al esquema de Luis Jiménez de Azúa, que ha sido apoyado por Guillermo Saber, hemos aprendido que cuando hablamos de los elementos del delito, tenemos el aspecto positivo y el aspecto negativo. El aspecto positivo, que consiste en la actividad o acción propiamente dicha, y el elemento negativo, la falta de acción o ausencia de acción, como quiera. La tipicidad como aspecto positivo y la ausencia de tipo o ausencia de tipicidad, que vamos a estudiar el día de hoy. Ya, entonces nos concentramos en el segundo elemento del delito concretamente. Comencemos entonces lo que es importante para ustedes para ver este aspecto. Bueno, hay que partir de algunos elementos importantes para comprender la real dimensión de lo que comprende la tipicidad, ¿ya? Para muchos, la tipicidad es la adecuación de la conducta humana a un tipo penal descrito en la ley penal por el legislador. Adecuación de la conducta humana, ¿sí? A un tipo penal descrito en la ley penal por el legislador. Pero hay que considerar también que la tipicidad, al margen de ser analizada por ese lado, como la adecuación de la conducta humana a un tipo penal descrito por la ley penal, en la ley penal por el legislador, muchos dicen que también es la identificación del hecho ilícito vivido con la abstracción de una figura legal, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la tipicidad, se asocian, vamos a decir, dos elementos importantes: el tipo penal y la tipificación. Cuando estudiamos la tipicidad como elemento del delito, como segundo elemento del delito, se asocian adicionalmente los tipos penales y la tipificación. Pero bueno, si partimos de un análisis general, diríamos que, por un lado, la tipicidad es considerada como el estudio de los tipos penales, ¿no? Es decir, de esas abstractas descripciones que el legislador hace de una figura reprochable y punible. Por un lado, la tipicidad hace eso, estudia los tipos penales, esas abstractas descripciones que hace el legislador de figuras reprochables y punibles. Pero por otro lado, al margen de estudiar los tipos penales, la tipicidad se encarga precisamente, sobre todo, de estudiar, vamos a decir, esa adecuación de la conducta humana al tipo penal, es decir, a esa abstracta descripción que hace el legislador de figuras reprochables y punibles, ¿ya? Pero cuando se hace un estudio de la tipicidad en relación a los tipos penales, ese estudio que se hace debe ser enfocado desde dos puntos de vista, ¿ya? Primero, el tipo penal como sustantivo y la tipicidad como adjetivo. Bueno, el tipo penal como sustantivo no es otra cosa que esta: la abstracta descripción que hace el legislador de una figura reprochable y punible, ¿ya? El tipo como sustantivo o tipo penal como sustantivo se concentra en el estudio de los distintos tipos penales
y como abstractas descripciones que hace el legislador de figuras reprochables y punibles. Pero también el tipo penal, al margen de ser estudiado dentro de la tipicidad, nos muestra la otra cara de la moneda del estudio de los tipos penales, ¿no? Es decir, la tipicidad como adjetivo. Y la tipicidad como adjetivo se concentra concretamente en aquello que acabo de enseñarle hace un ratito, en la tipicidad propiamente dicha. ¿Y qué es la tipicidad propiamente dicha cuando se le estudia como adjetivo? Es la adecuación de la conducta humana a un tipo penal descrito en la ley penal por el legislador. O como muchos dirían, es la identificación del hecho ilícito vivido con la abstracción de una figura legal. Entonces, eso es lo que hace la tipicidad, joven. Estudia, por un lado, al tipo penal y se estudia a sí misma la tipicidad. ¿Y cómo así? Vuelvo a repetir, la tipicidad entendida como tipo penal, esa abstracta descripción que hace el legislador de una figura reprochable y punible, que es el tipo penal como sustantivo, y la tipicidad misma como adjetivo, que no es otra cosa que la adecuación de la conducta humana a una ley descrita precisamente en la ley penal como hecha por el legislador, ¿no? Entonces, esos son los dos elementos que hay que estudiar cuando se habla de la tipicidad. Tipo penal, la tipicidad propiamente dicha. Y a ese concepto de tipicidad y de tipo penal se añade un elemento más que es la tipificación. La tipificación, que no es otra cosa que la inserción de figuras reprochables y punibles en el Código Penal. Usted se preguntará y dirá en algún momento, ¿tipificación? Sí. Inserción de figuras reprochables y punibles en el Código Penal. Esa es la tipificación, es la acción y efecto de tipificar. Es decir, de reconocer como figuras irreprochables y punibles en el Código Penal. Entonces son tres elementos que hay que considerarlos muy asociados a la tipicidad. Tipo penal, tipicidad propiamente dicha y tipificación. ¿Ya? Bueno, como esencia hemos dicho que la tipicidad se encarga del estudio de los tipos penales y como complemento se encuentra la tipicidad como esa relación o esa adecuación de la conducta humana a un tipo penal descrito en la ley penal por el legislador. Entonces, por eso muchos suelen decir que el tipo penal está muy asociado a la tipicidad, ¿no? El tipo penal es la fórmula que pertenece a la ley, en tanto que la tipicidad pertenece a la conducta. Esto es muy importante para usted porque en su examen del segundo parcial yo le pregunto, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre tipicidad y tipo penal? ¿No? Si bien la tipicidad se encarga del estudio de los tipos penales, es verdad, pero la tipicidad conceptualmente no se olvide que es la adecuación de la conducta humana a un tipo penal descrito en la ley penal por el legislador. Entonces, por eso se suele decir que el tipo penal es la fórmula que pertenece a la ley. Al decir abstracta descripción que el legislador hace de una figura reprochable y punible, ¿sí? Nos estamos refiriendo al tipo penal como fórmula que pertenece a la ley. Y, en consecuencia, la tipicidad pertenece a la conducta. En el momento en el que hemos hablado de la tipicidad como adjetivo, como parte de los tipos penales, hemos dicho que es la adecuación de la conducta humana. Entonces, por eso es que pertenece a la conducta humana la tipicidad. En cambio, el tipo penal pertenece a la ley. No se ha de olvidar para su examen del segundo parcial. Bueno, hay muchos juristas que tratan de identificar qué es concretamente la tipicidad. Usted puede estudiar a José Cerezo Mir, puede estudiar a Edmundo Mesger o a Hans Kelsen, que los tengo citados en su documento de texto, ¿no? Pero en general, los juristas convienen en que cuando hablamos de la tipicidad nos referimos a la conducta humana. Entonces, se suele decir que los juristas en general concentran este hecho, ¿no? Toda conducta que no pueda incluirse en los tipos legalmente acuñados, aunque sea antijurídico y culpable, constituye lo atípico, es decir, una conducta no punible. Esto es bien importante que usted recuerde, ¿no? Porque hay que considerar que la tipicidad, entonces, como adjetivo, ¿sí? Aquí está muy relacionado esto que se está diciendo por el jurista o por los juristas en general. La tipicidad como adjetivo es eso mismo, la adecuación de la conducta humana al tipo penal descrito en la ley penal por el legislador. Entonces, lo importante para los juristas cuando se habla de tipicidad es considerar que estos tipos penales pueden, sí, y deberían estar incluidos en la ley penal, ¿no? Como tipos penales. Y si no lo están, no son delitos, no son punibles siquiera, no son reprochables. Por tanto, no son punibles.
¿no? Para ser punibles y reprochables se necesita que de una u otra forma estén insertos en la ley. Son meras figuras que no tienen, digamos, mayor trascendencia. Si hay alguien que está con su micrófono abierto, les ruego, por favor, tener la gentileza de cerrarlo. Entonces, en definitiva, y para pasar a la próxima diapositiva, repito esto último que es importante para usted. La tipicidad, sí, es la adecuación de la conducta humana al tipo penal descrito en la ley por el legislador. En otras palabras, cuando se habla de la tipicidad, se habla de esa adecuación de la conducta humana al tipo penal. ¿Y qué se estudia en la tipicidad? Se estudia los tipos penales, que son esas abstractas descripciones que hace el legislador de una figura reprochable y punible. Al estudiar los tipos penales, nos estamos enfocando en el tipo penal como sustantivo. Y al estudiar la conducta humana adecuada al tipo penal descrito en la ley por el legislador, nos estamos centrando en el estudio de la tipicidad como adjetivo. Por eso este recuadrito que está en azul es importante para usted, porque el tipo penal es la fórmula que pertenece a la ley, en cambio la tipicidad es la fórmula que pertenece a la conducta. ¿Ya? Entonces, no se me ha de olvidar. Tipicidad, tipo penal y, por supuesto, estaba señalando hace un ratito la tipificación, que es otro término que se utiliza mucho. Son las 3 T's, digamos, ¿ya? Tipicidad, tipificación, tipo penal. Antes de que usted vea las funciones de la tipicidad, que se las voy a enseñar en este instante, es necesario que usted esté consciente de lo siguiente, ¿no? El hecho de que la tipicidad, entonces, en definitiva, es la adecuación de la conducta humana, ¿sí?, a un tipo penal descrito en la ley por el legislador. Esa es la tipicidad. El tipo penal es la abstracta descripción que hace el legislador de figuras reprochables y punibles. Y la tipificación es la inserción de figuras reprochables y punibles en el Código Penal. Son 3 T's que usted debe aprenderlas y que son importantes. Y esto que también es un tip, reitero por tercera vez para que no quede duda y para que quede dentro de su disco duro por si acaso le pregunten en su examen del segundo parcial. ¿Sí? La tipicidad estudia los tipos penales, ¿sí? Estudia los tipos penales, ¿sí? ¿Como sustantivo o como adjetivo? A ver, ¿qué ha comprendido? ¿Como sustantivo o como adjetivo? A ver. Como sustantivo. Como sustantivo. Como sustantivo. Como sustantivo. Pero también la tipicidad misma se estudia a sí misma, si quiere usted, como adjetivo, ¿ya? Entonces, la tipicidad estudiada como sustantivo se refiere al tipo penal y la tipicidad estudiada como adjetivo se refiere a la conducta, ¿no? Eso es así de simple, ¿ya? No se olvide. Adjetivo, sustantivo. Sustantivo, adjetivo. No es mucho problema comprender aquello. Bueno, las funciones de la tipicidad. Bueno, antes de que usted comprenda que las funciones que tiene la tipicidad, hay que considerar 2 cosas muy importantes, jóvenes. La primera es que la tipicidad es el elemento positivo y la ausencia de tipicidad o ausencia de tipo, como muchos le llaman, es el elemento negativo, ¿ya? 1. Repito, antes de conocer las funciones de la tipicidad, es necesario que usted concentre su estudio, su mente, en que la tipicidad concretamente estudia tipos penales, se estudia a sí misma y estudia como un tercer elemento a la tipificación, ¿no? Pero también tiene que estar usted concretamente concentrado en el hecho de que estudiando la tipicidad se estudia el elemento positivo y el elemento negativo. Tipicidad propiamente dicha y ausencia de tipo o de tipicidad, ¿ya? Eso es. Y además debemos concentrar aquí, antes de hablar de las relaciones de la tipicidad con otros elementos del delito, hay que hablar un poco de las funciones de la tipicidad, Bueno, la primera función de la tipicidad, joven, es esta, una función de garantía procesal, ¿ya? ¿Por qué? Porque protege al ciudadano frente al ejercicio arbitrario del poder del Estado. Recordemos que el Estado ejercita un poder que se llama jus puniendi o derecho de castigar, ¿sí? Entonces, frente al poder arbitrario que podría ejercitar el Estado, es que la tipicidad actúa como una función de garantía procesal. Recordemos que la tipicidad, ¿sí?, es la adecuación de la conducta humana al tipo penal. Si el tipo penal no existe, la conducta humana
no se va a poder adecuar a ese tipo penal inexistente, ¿verdad? Tiene que estar tipificado como delito aquel hecho, aquella conducta que realiza el individuo. Y si no la está, no es delito, por tanto no merece sanción. Recuerde eso, que es importante. Está asociado a un principio y a una garantía que es muy importante, la garantía y el principio de legalidad de los delitos y de las penas, ¿no? Por otro lado, la otra función de la tipicidad es la función de selección de conductas que deben estar en el ámbito penal, ¿sí? Es decir, esto guarda relación con un principio que se llama principio de intervención mínima, ¿ya? Que es el que hace que se cumpla esta función de selección de conductas. Si usted recuerda lo que hace ratito le decía, tipicidad igual a adecuación de la conducta humana, ¿ya? En todo momento la tipicidad está relacionada con conductas humanas, ¿sí? Y estas conductas humanas relacionadas con tipos penales. Y entonces ahí está la función de selección de conductas, ¿ya? Exactamente, la función de selección de conductas, ¿ya? Y la tercera función que cumple la tipicidad es la descripción que realiza el legislador en el supuesto de hecho de una norma que recibe la denominación de tipo penal, es lo que decíamos, ¿no? La tercera función de la tipicidad es la de crear los tipos penales, ¿no? De hecho, hemos dicho el tipo penal como adjetivo, ¿no? Entonces, si se ve al tipo penal como adjetivo, entonces la tercera función de la tipicidad es la creación de esos tipos penales, de esas abstractas descripciones de los legisladores como figuras reprochables y punibles. Y que la conducta del individuo se adecue a esas abstractas descripciones que hace el legislador de figuras reprochables y punibles, es decir, de los tipos penales. Y la cuarta función que tiene que ver con eso mismo, ¿no? La descripción que hace el Código Penal de esos tipos penales, ¿no? Que normalmente se hace de manera abstracta, por eso se llama a los tipos penales abstractas descripciones, de tal forma que abarque todas las modalidades de producción de un resultado. ¿Qué quiere decir? Algo muy importante. Así, si quiere usted, engloba dentro de esta conceptualización que le voy a traer ahora en este instante, el hecho de que la tipicidad, ¿sí? No está sola. Entiéndame así, no está sola. La tipicidad se une mucho con el tipo penal y el tipo penal se une mucho con la tipicidad. Porque el tipo penal, al ser la abstracta descripción que hace el legislador de figuras reprochables y punibles de delitos, la conducta del individuo se adecua o debería adecuarse a esos tipos penales. Y cuando se adecua, se habla de tipicidad, ¿no? Y además, a colación se trae la tercera T. Tipicidad, hemos dicho, sí. Tipo penal y tipificación. Recuerde, y eso está muy relacionado con esta cuarta función, ¿no? Aquí está el tipo penal y aquí está la tipificación. Es decir, la inserción, la descripción que hace el Código Penal de figuras reprochables y punibles. En el Código Penal hay meritos tipos penales a partir del 109, ¿ya? Entonces, en resumidas, función de garantía procesal y constitucional, la tipicidad, función de selección de conductas, el tipo penal como adjetivo, ¿sí? Y aquí está la tipificación como un elemento que hace que las figuras reprochables y punibles estén insertas en el Código Penal. Así debemos entender las cuatro grandes funciones que tiene la tipicidad. Por eso usted ha de encontrar en muchos textos, en muchos documentos de texto, que la tipicidad es muy, muy importante de analizarla por esos dos lados, ¿sí? Como adjetivo y como sustantivo, o sea, el tipo penal y la tipicidad propiamente dicha. Y usted no se olvide esto además, tipicidad, elemento positivo, ¿sí? Ausencia de tipo o ausencia de tipicidad, elemento negativo. Entonces, diría yo que son como hermanitos, la tipicidad, ¿sí? Y el tipo penal, junto con la tipificación. Tipicidad, tipo penal, junto con la tipificación. Y eso es hasta una pregunta de examen de grado, joven, ¿ya? Es hasta una pregunta de examen de grado, ¿ya? Hasta aquí, lanzo dos preguntitas para participar antes de entrar a ver las relaciones de la tipicidad con los demás elementos del delito, porque esto es para mí muy importante. A ver, en resumidas cuentas, hasta aquí, hasta esta partecita, ¿qué comprende la tipicidad? Conceptualmente, ¿qué comprende la tipicidad? A ver, alguien que se anime a participar. A ver, Marianela, dígame. Doctor, la tipicidad es el estudio de los tipos penales abstractos.
estudia a ambos, al tipo penal como sustantivo y a la tipicidad como adjetivo. Súper, maravilloso. Si hubieras tomado un examen oral ahorita ya te sacabas buen puntaje. ¿Alguien más que quiera dar su versión sobre lo que es la tipicidad? A ver, Marianela, perfecto. De hecho, ahorita te voy a anotar, Marianela Plaza. A ver, ¿alguien más? Doctor, buenas noches. Hola, ¿qué También dices? también se puede decir que es una función de garantía que protege al ciudadano. Sí, si tú vas por el lado de mostrarme las 4 funciones, maravilloso, garantía constitucional, garantía de la en relación a las conductas, tipo penal y tipificación. O perdón, sí, tipificación. Perfecto, está muy bien. Lo único que no debemos olvidarnos, jóvenes, que si bien la tipicidad se encarga del estudio de los tipos penales, es una conceptualización, es verdad. Si usted analiza esos 3 autores, Hans Kelsen y los otros 2 ciudadanos adicionales que le estoy proponiendo, ha de darse cuenta que sí. En muchos textos va a encontrar usted tipicidad igual al estudio de los tipos penales. Sí, una parte, joven. Porque la otra parte de la tipicidad está relacionada con la adecuación de la conducta humana a esos tipos penales. ¿Ya? ¿Estamos? No es que solamente se encarga de estudiar los tipos penales. ¿No? Si usted me dice tipificación igual a estudiar tipos penales o a tipos penales o el tipo penal como sustantivo, le voy a creer la mitad de la la relación, del concepto en relación a la tipicidad. Pero si me relata la otra partecita, ¿sí? La tipicidad como adjetivo o como quiera, o la tipicidad como aquel elemento que está relacionado con la adecuación de la conducta humana a los tipos penales, a esas abstractas descripciones que hace el legislador de figuras reprochables y punibles, hemos cerrado el círculo. Porque hemos contemplado los tipos penales y la tipicidad propiamente dicha como la adecuación de la conducta a esos tipos penales. Pero si quiere usted añadir algo más ahí, me añade pues las 4 funciones que cumple la tipicidad. Garantía procesal, garantía de preservación y cumplimiento de las conductas, tipo penal y tipificación. ¿Por qué ese tercer elemento ahí, la otra T, joven? Porque son como hermanitos, son como hermanitas. Tipicidad la mayor. Tipo penal, ella el segundo, hermanito. ¿No? Y la tercera, la tipificación, que es la inserción de figuras reprochables y punibles en el Código Penal. Y recuerde usted esto más, adicionalmente, para que no se pierda en el escenario. ¿Sí? Un hecho, por muy antijurídico que sea, si no está contemplado en la ley penal como delito, no es delito. Por tanto, no merece sanción. Acuérdese de eso, porque esa es la clave en relación a no solamente la acción, sino también a la tipicidad. Y ahorita se va a dar cuenta que la tipicidad se relaciona con los otros elementos del delito y tiene una relación muy estrecha con este que se llama principio de legalidad de los delitos y de las penas, que no tiene que olvidarse por nada del mundo. Un hecho, por muy antijurídico que parezca, es decir, contrario al derecho, si no está inserto en la ley penal, ¿qué quiere decir inserto en la ley penal? Si no hay tipificación de ese delito. Y no está insertado en la ley penal como delito. Tipo penal. No es delito. Y si no es delito, no merece sanción. Entonces, ¿qué estamos jugando con todo, joven? Estamos jugando con la tipicidad. Estamos jugando con el tipo penal. Estamos jugando con la adecuación de la conducta a ese tipo penal, si quieres usted, ahí, para que comprenda la real dimensión de la tipicidad. ¿Ya? Le comparto esto más para que usted esté consciente de lo necesario e importante en relación a esto que es muy, muy importante. La tipicidad, ¿sí? No está sola, ¿ya? La tipicidad no está sola, ¿ya? En realidad se relaciona con los demás elementos del delito. Se relaciona con la acción, se relaciona con la culpabilidad, se relaciona con la antijuricidad y también se relaciona con la punibilidad, ¿ya? Se relaciona ¿con qué? Con la acción, con la culpabilidad, con la antijuricidad y también con la punibilidad. Aunque en la mayor parte de los textos usted va a ver solamente estas 3 relaciones, ¿sí? Tipicidad de acción, ¿no? Tipicidad, culpabilidad, tipicidad, antijuricidad, pero también usted tiene que estar consciente de que se relaciona con la punibilidad también, ¿ya? ¿Cómo es que se relaciona la tipicidad con la acción?
cómo se relaciona con la culpabilidad y cómo se relaciona con la antijuricidad. Le explico así, muy sencillo, muy sencillo. Si la tipicidad es la adecuación de la conducta humana al tipo penal, es decir, a la abstracta descripción que hace el legislador de figuras reprochables y punibles, esa tipicidad, esa adecuación de la conducta humana al tipo penal, ¿sí?, también se relaciona con la acción. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la acción no es otra cosa que la manifestación de la voluntad en sentido de hacer o dejar de hacer algo. Por eso se suele decir que la acción debe ser típica. Debe ser típica. Toda acción, por antijurídica y culpable que sea, si no es incluible en los tipos legalmente establecidos, no es delito. Por eso es que se relaciona la tipicidad con la acción. ¿Ya? En otras palabras, esa conducta humana que se adecua a un tipo penal es la tipicidad. Pero al margen de ser típica esa conducta, ¿sí?, debe estar relacionada con la acción propiamente dicha, es decir, debe ser una conducta humana voluntaria, que además de ser, digamos, antijurídica, culpable, debe ser y debe estar incluida en los tipos penales, es decir, debe ser típica, ¿sí? Debe ser típica. Entonces, tipicidad de acción. No es posible no relacionar la tipicidad con la acción, porque si usted se pone a pensar, la acción es la manifestación de una conducta humana, voluntaria, ¿sí?, que produce un resultado y que debe tener una relación causal, ¿no es? ¿Se acuerda? Causa y efecto. Y la acción entendida en los dos sentidos, acción propiamente dicha, ¿no?, y omisión, ¿no es cierto? ¿Se acuerda de esto? Es muy importante, ¿no? Entonces, la acción, sin acción, diría yo que no hay tipicidad tampoco, porque la acción es una manifestación de voluntad. Si esa manifestación de voluntad no está dirigida a, digamos, a vulnerar alguna norma del Código Penal, entonces, obviamente, no ha de caber la posibilidad de que exista la tipicidad, es decir, la adecuación de la conducta humana al tipo penal. Pero la tipicidad también se relaciona con la culpabilidad. Me voy a adelantar algo. La culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena. ¿Qué es la culpabilidad para que usted entienda? ¿Sí? ¿Qué es la culpabilidad para que usted entienda qué es la tipicidad? La culpabilidad se suele decir que es la declaración de que un sujeto imputable se hace acreedor a la imposición de una sanción. Repito, la culpabilidad es la declaración de que un sujeto imputable se hace acreedor a la imposición de una sanción. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que se relaciona la tipicidad con la culpabilidad? Ya sabemos que la tipicidad es la adecuación de la conducta humana al tipo penal y que la culpabilidad es la declaración de que un sujeto imputable se hace acreedor a la imposición de una sanción. Yo le pregunto algo y que está resumido aquí en este recuadrito. Tal vez usted pueda responder. Si un hecho no está tipificado en la ley penal como delito, ¿es delito, joven? A ver, si un hecho no está tipificado No, en la ley doctor. penal como delito, no No, es delito. doctor. Muy bien, no No, es delito. ¿Es punible? No es punible. No, no, doctor. doctor. ¿Será culpable? No, No. No. porque sería un Tampoco, caso de atipicidad. tampoco, ¿no? Porque hemos dicho que la culpabilidad, sí, es la declaración de que un sujeto imputable se hace acreedor a la imposición de una sanción. ¿Por qué lo vamos a declarar culpable un sujeto si el hecho que ha cometido no está tipificado en la ley penal como delito? Por eso se dice que la culpabilidad es la que corresponde al delito del que se trata, ¿sí? La culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena, se suele decir, ¿no? Por eso la culpabilidad le corresponde a cada delito en cuestión, ¿ya? Y cuando se trata de cada delito en cuestión, hay grados de culpabilidad. Usted me va a entender esto cuando hablemos de la culpabilidad. Es decir, cada delito tiene su propio tipo, ¿no?, de culpabilidad expuesto, ¿ya? Por eso mismo, porque la culpabilidad no es otra cosa que la declaración de que un sujeto imputable se hace acreedor a la imposición de una sanción. Y luego está la relación de la tipicidad con la antijuricidad. Lo antijurídico es lo contrario a la ley. Lo antijurídico es lo contrario a la ley. Partiendo de ese punto, al volver, vamos a reforzar esas tres relaciones de las que estamos hablando: tipicidad, acción, tipicidad, culpabilidad, tipicidad, antijuricidad, y una cuarta relación que, si bien en muchos libros de texto no se la menciona, pero hay la relación entre la tipicidad y la punibilidad. ¿Por qué? Porque la punibilidad es una consecuencia o emergencia del delito, ¿ya? Vuelvo enseguidita y compartimos esa partecita. Acuérdese, tipicidad, ¿sí?
con antijuricidad. Acuérdese a ver un poco por ese lado. ¿Qué es lo antijurídico? Lo contrario del derecho. Y vamos a encontrar la relación de esas y vamos a repasar las 4 relaciones al volver. ¿Ya? Permítame la